de calle. Vamos a tomar posición en nuestro video wall porque ya está la Seremi del Trabajo de la región del Biobío, Sandra Quintana, junto a nosotros. Aquí la saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias también por la invitación en esta oportunidad a conversar algo súper importante para los trabajadores y trabajadoras de la región. Día clave, país. Día Sí, clave, porque día mañana clave. entra en vigencia juntamente la denominada Ley Karin. Primero, consultarle cuáles son las implicaciones que tiene esta ley, modificaciones también a la ley anterior, que hasta el día de hoy está vigente, ya mañana iniciamos un nuevo proceso. Sí, efectivamente mañana comenzamos el nuevo proceso de la implementación de la Ley Karin, que considera tres aspectos que son importantes, que es el acoso laboral, el acoso sexual y también la violencia en el trabajo. Nosotros teníamos dos leyes anteriores que eran por acoso laboral, una, y por acoso sexual, otra. La violencia en el lugar de trabajo no estaba considerada y a partir de ahora se complementa con esta Ley Karin y entramos con la violencia y específicamente la violencia tercero. ¿Cuáles son los grandes cambios respecto de acoso? Por ejemplo, es que antes el acoso, hasta hoy día, digamos, el acoso era reiterado, o sea, tú podías denunciar siempre y cuando hubiese sido reiterado en el tiempo. Hoy día, a partir de mañana, ya no basta solamente una denuncia o una sola vez que haya ocurrido el acoso para que la persona pueda denunciar. Ahora, desde el punto de vista sexual, digamos, del acoso sexual, la gente en general, los trabajadores y trabajadoras, sentían que no se avanzaba respecto de las denuncias que se estaban haciendo. Por lo tanto, uno de los elementos importantes que tiene esta nueva ley es que se generan protocolos exclusivos respecto de cómo previenes tú los tres aspectos: acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el espacio de trabajo, sobre todo la violencia tercero, porque la relación laboral es trabajador-empleador, ¿cierto? Pero hoy día el tercero, que es el usuario, por ejemplo, que es un proveedor, por ejemplo, que es una persona que va a asistir a un lugar de trabajo de, por ejemplo, un CEFAM, ya esas personas son los terceros. Y esos terceros también violentan los espacios de trabajo de los trabajadores que están prestando un servicio, como por ejemplo la salud, la educación, etcétera. Entonces, ahora lo que se pretende es que cada uno de los espacios laborales, tanto trabajadores, las mutuales y los empleadores, miren, mapeen su lugar de trabajo y revisen entonces cuáles son los riesgos que van a correr, ya en los tres aspectos, ya es sexual, acoso laboral y violencia. Seremi, en caso de que ya a partir de mañana, porque también hay que hacer ahí la salvedad que la ley no actúa con retroactividad, es decir, si es que ahora, hoy, hasta las 11:59, por ejemplo, inicia un tema o se es víctima de algún tipo de acoso sexual o acoso en el trabajo o violencia, lamentablemente no puede entrar dentro de esta ley Karin. Inicia mañana. Siempre y cuando no hubiese denunciado por la antigua ley. Claro, ya. Siempre y cuando, por eso, inicia mañana. Si se quedó en silencio y no hizo esa denuncia, la puede hacer a partir del 1 de agosto. Sí, la puede hacer. No es retroactivo porque en el sentido de que no va a tomar casos que ya estén, digamos, de alguna manera haber sido tratados por el empleador con anterioridad al 31 de julio. Seremi, en caso justamente de que una persona sea víctima, ¿cuál es el camino? O un tercero, porque aquí también está el detalle que un tercero también puede realizar la denuncia de forma anónima. Exacto. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir? Mira, tenemos dos, hay que considerar que esto va a abarcar a todos los trabajadores de Chile, es decir, desde el punto de vista del mundo privado a el mundo público. Es decir, tenemos ahí dos mundos que van a ser intervenidos a partir de ahora con esta ley Karin. En el mundo privado, ya el empleador con las mutuales y con sus trabajadores tiene que generar entonces el protocolo de prevención, ¿ya? Y ese protocolo de prevención es para prevenir y tomar medidas, ¿ya? Y el otro protocolo que tiene que hacer es el protocolo de investigación y sanción. Es decir, una vez que alguien denunció, tengo que comunicar cuáles son los canales de denuncia. Puede ser un correo, ¿cierto? Puede ser una entrevista entre empleador y trabajador, ¿ya? Si es una entrevista y es verbalmente que te expone cuál es el acoso que está recibiendo o el acto violento del cual fue sujeto, entonces el empleador o la persona que determinen
quienes van a ser parte del comité que va a revisar estas denuncias, toma un acta, ¿ya? Y esa acta la tiene que entregar después una copia al trabajador y luego a la Inspección del Trabajo. Mundo privado lo regula la Inspección del Trabajo. Mundo público lo regula la Contraloría General de la República. Ahora, en el caso del mundo público, también se tienen que hacer los protocolos, ¿ya? Tanto de prevención como de investigación y sanción. Pero la diferencia es que cómo se opera al interior es que una vez que se denuncia el acto de acoso o el acto de violencia, entonces se nombra a un fiscal y se hace una investigación sumaria o un sumario. Contraloría regula si efectivamente después de eso el resultado del sumario efectivamente está de acuerdo a los protocolos o no. En el caso de la Dirección del Trabajo va a tener que revisar las conclusiones de la investigación que hizo al interior de la empresa y va a validar o no validar. Seremi, y en este caso ya obviamente siguiendo la misma línea, una vez que se comienza a realizar justamente esta investigación, nosotros fuimos a terreno, le consultamos a la gente y hay dos características principales. Uno, lo tangible, lo físico, la violencia, sí, el acoso, el abuso, pero hay un factor también subjetivo. Se ha dado a conocer también aquello en relación a lo que ha sido obviamente estas modificaciones, pero la gente tiene dudas con respecto a aquello, sobre todo también en el caso de un tercero. Ya. ¿Qué es lo que ocurre en aquello? ¿Cómo también se va a comenzar a trabajar esta ley considerando que la subjetividad es parte también de lo que está siendo ahora implicado como dentro del cuerpo legal? Lo primero que hay que tener en claro es que todo espacio laboral, ya donde estén los trabajadores con sus empleadores, etcétera, tiene que ser un espacio de convivencia sana, ¿ya? Eso es lo que esperamos nosotros ir regulando a partir de esta ley. Ahora, cuando eso no es así, entonces miremos los factores internos, que son los que nosotros podemos controlar, porque lo interno se puede controlar. Y cuáles son los factores externos que vamos a tener que poner límites, ¿ya? Y ahí entra el tercero, el que dices tú, que entró el usuario que entró a agredir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo protegemos al trabajador? ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a proteger de la agresión física, por ejemplo? Vamos a poner una ventanilla si es que no existe, ¿ya? A los guardias de seguridad les vamos a poner una reja para que no entre cualquiera y lo interrumpa en su lugar de trabajo y lo golpee, por ejemplo. Ya, cuando es delito, ya como por ejemplo el ir y entrar a robar a un lugar determinado, eso es un delito. Por lo tanto, ahí ya entra derechamente a operar la justicia y por lo tanto lo que tiene que hacer el empleador es denunciar el delito. Pero ¿qué pasa cuando es subjetivo y va directo contra la percepción de la persona? Porque puede ser, por ejemplo, que dos individuos estén teniendo una conversación y que ninguno de los dos considere que hay acoso, abuso o violencia en el trabajo, pero a lo mejor una tercera persona sí. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? La investigación. La denuncia y la investigación. La investigación va a dar los elementos para que efectivamente se catalogue o no como una denuncia efectiva o en otro lugar también puede ser que se desestime. Ahora, es importante que cuando hay una denuncia de acoso sexual, laboral o violencia, tanto el denunciado como el denunciante pueden exponer también sus propias pruebas al fiscal o al comité que va a revisar la investigación o a realizar esa investigación. Entonces, por primera vez, ambos van a tener la oportunidad de plantear cuáles son sus testigos, cuáles son sus pruebas, etcétera. Seremi, para finalizar, considerando que esto podría traer una mayor cantidad de denuncias, sí, ¿se cuenta con la disposición legal, con el equipo legal humano para dar abasto? Efectivamente, en eso, esa es una piedra de tope, ¿cierto? En Contraloría van a hacer revisión de los casos que cuando queden en desacuerdo, supongamos que sea un servicio público, se hizo la investigación, la persona está en desacuerdo, entonces apela a Contraloría. Entonces Contraloría va a ser la que va a revisar si efectivamente se respetaron los protocolos, si el denunciante tiene la razón y en verdad hay que volverlo a hacer, etcétera, ¿ya? Segunda opción que tiene el trabajador es ir a tribunales, ¿ya? Ahora, en el caso del mundo privado, suponiendo que el trabajador quedó desconforme con el informe final de la investigación, entonces tiene que recurrir a la Inspección del Trabajo.
Y la Inspección del Trabajo va a revisar y efectivamente va a ver si el trabajador tiene la razón en esta apelación o en su defecto la investigación estuvo bien hecha. O sea, tenemos acá, dos entes controladores. En la región del Biobío se cuenta tanto con el equipo técnico y humano para dar abasto con este aumento de denuncias que podría venirse con ley. Y también asegurar aquí que van a haber más fiscalizadores de los que existen hoy día, porque tenemos la ley de 40 horas, ya que es importante que también hay que estar fiscalizando si efectivamente se está cumpliendo o no. Y en segundo lugar tenemos esta ley, la ley Karin, que también vamos a revisar si se está con las fiscalizaciones, si se cumple o no. ¿Me permites un alcance? Esta ley es importante porque también tiene perspectiva de género, ¿ya? Esta es una ley que está mirando qué está pasando con las mujeres en el mundo del trabajo. Y fíjate que la mayoría de las denuncias, tanto de acoso laboral como de acoso sexual, son protagonizadas siendo víctimas las mujeres. Por eso lleva el nombre de Karin Salgado, que fue una TENS del Hospital Herminda Martín de Chillán, que termina suicidándose por acoso laboral. Y eso es lo que queremos rayar la cancha, no más Karin Salgado. Lo que queremos es que sean ambientes sanos. Por eso decía yo, uno de los objetivos es que tengamos ambientes y convivencias sanas en los lugares de trabajo. Bueno, Seremi, le agradecemos su tiempo por estar acá junto a nosotros en esta noche. Mañana, recordemos, entra en vigencia la nueva ley que va a regular también cómo se comporta cada una de las personas dentro del ambiente laboral y así obviamente generar un mejor lugar de trabajo para todos y todas en nuestro país. Muchas gracias, Seremi. Muchas obviamente gracias también a vamos a continuar con lo que ya va a ser la implementación de esta ley, si es que van a haber modificaciones, lo que se tenga que hacer por parte del cuerpo legal hacia el futuro, pero lo cierto es que mañana entra en vigencia. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias.